y Javier Carrillo, que es enfermero de la UCI en La Risaca, con una trayectoria impresionante que yo me la tengo que apuntar porque si no... Estoy en ese momento de la etapa de la vida de neblina mental y hasta ahí puedo leer. Bueno, enfermero y máster en gestión por la UCAM. 4 años en la Universidad de Almería cursando ciencias médicas. Ha tenido la ocasión de desarrollar su formación académica en el extranjero durante 3 años. Investigador y creador de un estudio desarrollado sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica clínica, bajo el título de Algoritmo de predicción de exitus en paciente séptico en UCI. Ahora nos lo traducen, ¿no? ¿Eso qué supone? Que el uso o la aplicación de la inteligencia artificial tal como la ha desarrollado y la ha investigado Javier tiene un carácter predictivo con un 97% de acierto, lo cual significa que se le puede sacar el máximo partido en la toma de decisiones, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una exposición, pero a modo de entrevista, por aquello de que sea un poquito dinámico y el público puede levantar la mano, interrumpir y plantear sus preguntas en el momento que lo desee, ¿de acuerdo? Pues un fuerte aplauso para Javier. Javier, la primera pregunta. ¿Qué es la UCI o por qué en la UCI? Pues mira, tiene muy fácil contestación y como casi siempre son tres motivos por los cuales. 1, porque es donde trabajo. 2, porque son pacientes críticos y los pacientes críticos por su gran complejidad nos llevan a la tercera, que es que podemos obtener muchos datos de ellos y sobre todo que los podemos obtener de manera simultánea, al tenerlos monitorizados. Entonces, para construir un algoritmo nosotros necesitamos que todos esos datos se nos vuelquen a un ordenador y con todo eso jugaremos para obtener los resultados que tenemos. Bueno, esta pregunta la tengo yo aquí apuntada en segundo lugar, pero en realidad la habría puesto en primer lugar porque me interesa mucho saber el origen de esta investigación. Pues mira, gracias a Dios estoy rodeado de gente que o le gusta la investigación o está intrometida en la investigación. Entonces, poquito a poco, conforme yo iba estudiando, me iban metiendo pildoritas poquito a poco para que yo hiciera algo. Todo esto empezó ya en el máster, que investigué sobre cosas de la enfermería, el paciente séptico, y no sabía muy bien cómo darle un puntito más a la investigación de enfermería. Y casualmente, pues, un familiar, un conocido, sabían de inteligencia artificial, dije, no, oye, pues mira, aprovecha tu doctorado, sácale partido y tírale por ahí. Y así fue como fuimos desarrollando el algoritmo que nos lleva aquí. Muy bien. Bueno, y una pregunta que todo el mundo nos hacemos, la primera yo, que me ha pillado un poco ya fuera de onda, para estos conceptos tan tecnológicos y que parece tan de futuro. ¿Qué es la IA? Pues mira, eso es bastante difícil de contestar, pero para que la gente lo entienda, la IA que todos conocemos, ChatGPT, Gemini, Perplexity y compañía, son IA generativas, en las que tú le das una cosita y te responde un texto muy grande. Eso no tiene nada que ver con la mía. Sí, tú le aportas datos, tú le echas el pienso, ¿no? Tú le das de comer y vale. Pues la mía no es generativa, la mía es predictiva, en la cual yo le aporto todos los datos de los pacientes, que en un lado se acopla, sí. Le aporto todos los datos de los pacientes y en base a eso él va creando una serie de red en la cual intenta identificar patrones. Una vez que encuentra que los patrones se repiten con unos resultados que tú le facilitas, dice, oye, pues mira, esto coincide, la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir es tal. Más o menos eso es lo que hace. Y esto es nuevo, no. Esto viene de los años 50, 40, 50, que hubo un hombre que lo diseñó a nivel de idea y cuando la tecnología se desarrolla, allá por los 80, 90, empiezan a ponerle ya un poco forma. Y ya en los 2000, cuando eso se empieza a desarrollar más fuerte. Y ya pues nos trae aquí a la época del 2020, que ya empezamos a saber lo que es la... Sí, la empezamos a saberlo, estamos vendidos con la IA. Oye, y una pregunta que se me ocurre. ¿Tú crees que debería... O sea, yo veo bien que se invierta y se investigue en inteligencia artificial, pero ¿no estaría también bien invertir en inteligencia natural, que andamos muy faltos?
Es que esa es complicada de generarla. Eso es Esa, o la tiene o no la tiene. Bueno, el título de tu trabajo se llama Algoritmo, empieza por la palabra algoritmo. ¿Qué predice el algoritmo? Pues mira, como bien lo has dicho antes, más técnicamente, vamos a intentar hacerlo más a lo llano, no busca más que encontrar la probabilidad o no de que puedas fallecer por sepsis en UCI. Y lo que busca es ser una herramienta en la toma de decisiones en situaciones complicadas, como puede ser la nuestra en nuestra unidad. O sea, que según el algoritmo que estudia las posibilidades de supervivencia de un paciente crítico. Sí, y sobre todo con muy pocos datos, que era lo que buscábamos, que en situaciones muy concretas, que tenemos sobre todo la recepción del paciente, que tenemos acceso a constantes vitales y poquitos datos de análisis de sangre, poder tomar decisiones correctas. Muy bien. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial saber si alguien se va a morir? Como bien te he dicho antes, lo que calcula es un riesgo y se basa en análisis estadístico. Evidentemente no va a determinar si te mueres o no. Gracias a Dios hay factores más allá que los simples números. Sí, porque la medicina no siempre es una lógica matemática, 2 más 2 igual a 4. No. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Parece que da un poco de miedo, ¿no? Que una máquina, que nuestro futuro dependa de una máquina, ¿no? Por supuesto, cuando planteamos este tipo de situaciones es lo primero que te viene a la cabeza. ¿Decidirá un ordenador si yo vivo o muero? Pues evidentemente no. Lo vamos a usar como una herramienta simplemente de apoyo cuando tenemos situaciones complicadas y no sabemos muy bien qué hacer, pues va a ser un apoyo más para las decisiones de nuestros profesionales. Pero estas decisiones siempre van a recaer primero en el paciente, que es el dueño de su vida, de familiares y no puede decidir, y más allá en los profesionales. Muy bien, porque esto está muy bien, toda esta serie de tecnologías, el avance, el desarrollo, el crecimiento, pero lo que está mal es el abuso que se hace muchas veces de estos avances. Bueno, pues háblanos un poquito, ya que nos has metido en contexto, háblanos un poquito de los beneficios de la IA. Pues mira, cuando intentamos diseñar este tipo de algoritmos, una de las cosas que más nos preocupa es la seguridad del paciente. Queremos optimizar todos esos posibles errores humanos que en un momento dado podemos tener como humanos que somos, y pese a que los algoritmos también tienen sus limitaciones, ellos se basan en números y estadísticas. Entonces en un momento dado sí que nos pueden llamar esa atención: oye, este paciente se puede complicar potencialmente, puede ir a peor, y eso nos ayuda a optimizar nuestros recursos, tanto materiales como personales, para dirigirlos hacia esos enfermos que en un momento dado necesitan más ayuda, aunque no seamos capaces de verlo a simple vista. Bueno, has hablado de limitaciones antes. La siguiente pregunta va por ahí. Limitaciones y riesgos. Claro, la limitación, como hablábamos, es estadística y datos. ¿Qué pasa con la estadística y los datos? Depende cómo obtengamos esos datos, de lo limpios que estén, de lo pulidos que estén. Pueden ser datos incompletos o al revés, pueden ser datos demasiado fijos en un sitio, y eso nos puede llevar a errores tanto por abajo como por arriba y perdernos una esencia que tiene el paciente, que al final no siempre responde a 2 más 2 es 4 como habías dicho. Al final los algoritmos no conocen la ética, no conocen la empatía, y por eso necesita una persona al lado que esté supervisándola. Futuro de la inteligencia artificial y sanidad. Pregunta peliaguda. Sí. Si todo fuera en un mundo ideal, en 5 o 10 años deberíamos tener muy integrada la inteligencia artificial en nuestras competencias, tanto a nivel práctico, informáticamente, como que nosotros aprendamos a confiar en esta inteligencia artificial, que solo nos va a aportar ayuda en momentos complicados, en tomar decisiones que no siempre son fáciles. Gente que ha trabajado en UCI lo sabe, que a veces tienes 39 camas y no tienes 40, que a veces tienes que decidir si llevo un enfermo o llevo 3. Y eso son herramientas que te van a ayudar a decidir, y siempre favoreciendo la seguridad del paciente. Claro, porque a fin de cuentas lo que importa es el cuidado y la seguridad del paciente y el factor humano, que es fundamental. Bueno, y ya para terminar con la tanda de preguntas, creo que lo has dicho ya, pero bueno, me interesa recalcar sobre este aspecto. La IA no viene a sustituir a las personas,
no viene a sustituir a las personas, no viene a quitar trabajo, sino como mucho a modificarlo, porque nosotros nos tendremos que adaptar a la IA como la IA se adapta a nosotros. Tenemos que aprender a trabajar con este tipo de sistemas informáticos, a tomar decisiones complejas, así como a predecir los eventos antes de que ocurran. Y siempre he usado una forma ética y responsable para mejorar la atención de los pacientes, fomentando un entorno mucho más seguro y potencialmente salvar vidas. Bueno, pues ahora llega el momento de, si queréis plantear alguna pregunta a Javier, pues ahora o nunca. Montaña. Bueno, Javier, nosotros que nos conocemos de UCI, me ha parecido un proyecto súper interesante. ¿Alguien te ha dicho de implantar este algoritmo en alguna UCI? Sí y no. Esa es la respuesta corta. Sí, mi planteamiento es intentar instaurarlo. Jefe de servicio está de acuerdo con instaurarlo. El problema, como casi siempre, es la comunicación de profesionales sanitarios con sistemas informáticos que no terminan de llevarnos siempre de la mano. Y es una guerra que tenemos que entrar a ella, poquito a poco. De ahí la formación de sanitarios es muy necesaria que tengan ese plus de inteligencia artificial dentro del mundo sanitario. Pues nada, yo te animo a que luches por eso porque me parece muy interesante para los pacientes que tenemos en la UCI. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Perdón. A ver, has dicho que seguramente esto no implicará problemas con el personal sanitario y tal. Yo soy informático y a nosotros, por ejemplo, una cosa que nos dicen es: la UCI no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar el compañero de al lado, que él sabe usarla y tú no. Entonces, en sanidad no sé cómo enfocarlo, ¿vale? Porque mi negocio es otro. Entonces, por saber un poco tu experiencia en eso. Pues en la UCI necesitamos más gente como tú. Sobre todo porque nuestros conocimientos sanitarios son amplios o muy amplios, pero de informática en alguna hay que aprender desde muy abajito. Entonces, básicamente es adaptar nuestros puestos de trabajo. Uno, el de enfermero a saber trabajar con la tecnología, y dos, el informático a trabajar con la salud. Y eso poquito a poco irá confluyendo, pero tenemos que ir a un punto de encuentro. Bueno, yo la consulta que quería hacerte era referente desde el punto de vista ético. Yo entiendo que cuando aplicas estos algoritmos es para tomar una decisión respecto a un paciente, si te falta en cama, eso tiene que pasar por algún comité de ética, este tipo de protocolo, como queramos llamarlo, algoritmos, tal. No sé, no sé duda. Al final, estos funcionan muy parecidos a otras escalas que ya tenemos disponibles en el hospital, que hay diferentes. No sé si hay un par de las más conocidas, en la SOFA, por ejemplo. Y la SOFA tiene un acierto del 40% aproximadamente. La mayoría de los algoritmos que nosotros estamos utilizando están en el 90 y tanto, 97, 95. Entonces, si al final los profesionales sanitarios están usando una herramienta conocida que tiene un 40% de acierto, imagínate si usamos una que tiene el 90 y tanto. No es una herramienta decisoria, sino simplemente cuando tienes dudas, dejo este paciente en la puerta de urgencia o me lo subo a UCI por si acaso. Pues te va a aclarar eso. Vale, de acuerdo, gracias. Hola Javier, buenas tardes. Yo te quería consultar si la inteligencia artificial podría equivocarse. Obviamente, cuando hablamos de un 97% de acierto es que tenemos un 3% de error. Y lo que hemos hablado depende muchísimo de cómo hayas seleccionado los datos, qué datos hayas seleccionado. Al punto, por ejemplo, si tú usas una base de datos que es la más famosa, que es la MIMIC, que es de Estados Unidos, esa población es acorde a la población que tenemos aquí, tienen los mismos condicionantes del entorno, tienen el mismo tipo de sanidad. Son preguntas que tenemos que hacernos. De ahí que en la investigación que nosotros hicimos tomamos tanto población de allí, de la base de MIMIC, como de la Risaca, para intentar compararlo.
En este punto sí obtuvimos resultados muy similares, con diferencia, no me acuerdo si era de 0,2, 0,3 entre una población y otra, con lo cual pues nuestro algoritmo sí funcionaría en teoría. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu exposición de hoy. Muchas gracias. Soy tu madre y estoy muy orgullosa. Eso siempre ayuda. Y como tú eres el que me has llevado de la mano a conocer la inteligencia artificial y mi profesión ha cambiado un montón, aunque no soy sanitaria, soy docente, si tú pudieras medir en unidades de tiempo, ¿cómo podrías medir cuando tú comenzaste a ser enfermero al día de hoy con este cambio? ¿Cómo cuántos años históricos habrían pasado en vuestra perspectiva de trabajo y de mejoras y de todo? Es difícil de calculártelo porque el crecimiento es tan exponencial. No sé, bueno, supongo que recordaréis porque no está tan lejos. 2020, nadie sabía ni lo que era ChatGPT. Todo el mundo escribía a mano, todo el mundo tenía imaginación y tenía originalidad escribiendo. Ha desaparecido. Entonces, calcularte en unidad de tiempo lo que tardaríamos a hacer esto, pues si una tesis la haces en 4 años, con ChatGPT, menos. Como eso todo. Bueno, eso entonces obligará, igual que has dicho tú, que en la UCI va a haber una modificación de forma de trabajar, va a tener que haber una modificación en la docencia, en la evaluación y en el desarrollo de la creatividad. Ya no sé si fue la verdad o otro periódico publicó hace poco que han tenido que adaptar los exámenes porque no correspondía el conocimiento del alumno con lo expresado en el papel. Bueno, pues bienvenidos al futuro. Gracias. ¿Os dais cuenta cómo es la madre que lo parió? Bueno, deciros que es un dato que no lo he dicho a priori, que el trabajo de investigación de Javier Carrillo ha sido calificado con sobresaliente cum laude. Y bueno, antes de cerrar y antes de despedirte, Javier, un inciso. ¿Sabéis escribir como me gustas? Pues veréis que os hemos dejado papelitos y bolígrafos en la mesa, ¿vale? Escribir vuestra frase Ubuntu, porque luego todas vuestras frases van a ser objeto de un sorteo con un regalo chulísimo entregado por una persona maravillosa, un ser de luz que ha venido a nuestras vidas para iluminarnos. Así que no dejéis de escribir vuestra frasecita Ubuntu porque el sorteo va a ser después del descanso. Bueno, Javier, muchísimas gracias por querer colaborar con este proyecto, en este espacio tan maravilloso, y aquí tendrás siempre las puertas abiertas para que estoy segura que vas a avanzar en tus estudios, en tu investigación, que todavía no has llegado a tu techo, de manera que aquí tienes tu casa. Muchas gracias a vosotros por invitarme.